muy bien la sabiduría del libro de Proverbios, él hace alusión, hermano, una vez más, toma Proverbios para llevarlo a los judíos. Y mira lo que dice Proverbios 27:1 en la Biblia textual, se lee así: no te jactes del mañana, pues no sabes lo que traerá el día. Entonces, Santiago va a traernos un tema central. Hay un tema central en estos versos que acabamos de leer, del verso 13 al 17. Así es que el tema central de Santiago, hermano, es: el hombre sabio debe depender de Dios. La mujer sabia debe depender de Dios y su voluntad para nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? Esto incluye a todos, jóvenes, adolescentes. Nuestros jóvenes, hay dos cosas que tienen que poner atención en sus decisiones. Hay solo dos cosas que como padres no nos vamos a poder meter. Número uno, es en la carrera que tienes profesional. Eso tú lo vas a decidir, no los padres. Nada de que, hijo, es que tu abuelo fue doctor, tú fue el abuelo. Yo quiero ser bombero. No, esos son asuntos que les corresponden a nuestros hijos. Número dos, ¿en qué otro asunto no podremos nosotros escoger con quién se va a casar? Pero déjame decirte que Dios nos ha puesto para instruir a nuestros hijos, para que sepan escoger bien. ¿Cuántos dicen amén? No significa que los dejemos, no, significa que les ayudemos a que no se jacten, que ellos digan: padre, en estos dos puntos, ¿te acuerdas que dijo que el pastor, ahí no debes de meterte? Sí, yo me acuerdo. Pues no te metas. No, porque a veces así actuamos. No, es en esos dos puntos no se nos debe de olvidar que así como Dios puso al Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a toda verdad, ¿qué cree? Nosotros como padres nos ha puesto Dios para guiar a nuestros hijos con la ayuda de su Santo Espíritu a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, mis hermanos, vamos a ver rápidamente 3 puntos en esta enseñanza. Primero, Santiago nos va a enseñar la insensatez de la autoconfianza, versos 13 y 14. En segundo lugar, Santiago nos va a enseñar la arrogancia de la autoconfianza, versos 16 y 17. Pero Santiago nos va a llevar, hermano, a que si hemos caído en este error, entonces corrijamos nuestros caminos, pidamos perdón, es decir, tenemos que acudir al arrepentimiento, reconocer nuestra falla, pedir de su gracia y continuar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque alguien que actúa en arrepentimiento, entonces ahí encontrará la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos, que la confianza debe de ser puesta en Dios, no en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada del día de mañana, Dios sí. Amén. Pues vámonos rápidamente al primer punto y vamos a ver cómo Santiago va a corregir la insensatez de la autoconfianza de algunos de estos creyentes judíos. Dice verso 13 y 14 en la versión textual: ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Ahora veamos, hermanos, cómo Santiago sorprende aquí con sus palabras. A lo largo del estudio de esta carta, desde el capítulo 1, mis hermanos, encontramos primero a Santiago un tono de un pastor pasivo, cariñoso y amable. Diga conmigo: yo como papá, díganlo fuerte, nada más mi voz se oye. Yo como papá, como mamá, debo ser pasivo, cariñoso y amable. Ahora diga: ajá. No es cierto. Ok. Santiago, mis hermanos, comienza con un tono pasivo, cariñoso y amable, pero ve la insistencia del error de estos creyentes y el tono de Santiago cambia. No que sea, ¿cómo se le llama a una persona que está bien y luego está mal en carácter?
bipolar. Este Santiago es bipolar. No. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios es justo, que es paciente y que es manso, pero que también se aira? La Escritura dice que Él es lento para la ira, vamos a poner grande en misericordia, lento para la ira, pero no quiere decir que Dios no llegue un momento que se enoje con nosotros. Dios, mis hermanos, sí se enoja con sus hijos. ¿Cuál es el sentido de enojarse? Es un enojo santo, es un celo santo. Porque su enojo no es para destruirnos, su enojo es para corregirnos. Es cuando un padre ve que su hijo sigue insistiendo una y otra vez en el mismo error, entonces ya tu tono cambia. Y cuidado, porque nuestros hijos, no que eres cariñoso, amable. Bueno, sí, mijo, pero ya son varias. Papá, es que mira, me estás llamando la atención y mi hermano hizo lo mismo. Sí, hijo. Pero mira, tu hermano es la primera vez que lo hizo, a ti ya son 5 veces. Entonces, una cosa es cometer un error y otra es rebeldía. La rebeldía es cuando sigue insistiendo en lo mismo. Entonces, ahora el tono de Santiago cambia, porque sigue observando. ¿Recuerdas cómo los exhorta en el capítulo 3? Cuando dice, hago a su manera, no usen su boca mal. Quieren ser maestros, pero sean maestros con diligencia, con sabiduría. Y en el capítulo 4, en el 3 del verso 13 igual al 17 les dice, miren, no sean sabios en su propia sabiduría humana, terrenal y diabólica, porque donde hay celos, contención, hay división y destrucción. La sabiduría que viene de Dios primeramente es pura, es santa, es pacífica. Así es que dice la sabiduría que es de Dios. Si alguien dice que es sabio, que lo demuestre con su conducta, como en mansedumbre, con dominio propio. Entonces Santiago, con este dominio propio, pero se va a dirigir a sus hermanos como los hacían en el tiempo del Antiguo Testamento. Recordemos cómo Dios les hablaba al pueblo y los profetas decían, escuchen bien. Mira, hasta la bebé está repitiendo. Así es que estas palabras tenían que confrontar enérgicamente a quienes, a los creyentes. Ahora, cuando digo enérgicamente, no estoy diciendo que vengamos con una actitud pastoral o algún líder o incluso un hermano. Recuerden lo que dice Santiago: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois maduros, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero enérgicamente tiene que ver con la palabra que Jesús decía: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Entonces Santiago usa estos términos porque los creyentes, hermanos, que son negociantes ricos, recordemos que aquí habían dos posturas de judíos, pobres y ricos. Entonces dicen los eruditos que al parecer, es claro, Santiago va directamente con los negociantes ricos. Pero ¿cuántos saben que a veces hay negociantes pobres que son también tremendos? ¿No lo dijo así el profeta Pedro Infante, nosotros los pobres? ¿Se acuerdan que decía, pues somos pobres, pero ¿cómo decían? El hambre nos tira, pero el orgullo nos levanta? No, mis hermanos, Dios tampoco quiere. Hay pobres orgullosos, hay pobres que ven a la gente así. No porque soy pobre, soy menos que tú. Ese es un estado de arrogancia. No, hermano. Hay ricos que tú eres más pobre, pero ese es arrogante. Pero hay pobres que son pobres y son arrogantes. No, hermanos, todos somos delante de Dios lo mismo. ¿Qué es lo que Él mira? El corazón, un corazón humilde. ¿Cuántos dicen amén? Levanten su mano los humildes, por favor, para saludarlos. Gloria a Dios. Qué humildes son. Sigamos. Entonces, mis hermanos, es posible pensar que estos comerciantes tuvieron éxito y prosperaron mucho en sus negocios. Quizá, dicen los eruditos, por la manera en que ellos están hablando.
Nadie que tiene éxito puede ir a tanto, a menos que está tan mal que él necesita autoalimentarse y decir, tengo éxito, pero no tiene. Pero no es el punto aquí. Aquí al parecer estos creyentes sí se habían filtrado en los asuntos de negocios. Parece ser que están prosperando tanto que sus negocios los están volviendo ricos. Entonces, según se puede ver en los primeros versículos del capítulo 5, y decía un predicador de estos versos, dice: del éxito en los negocios a la vanagloria hay un solo pequeño paso. ¿Cuál creen que es? Del éxito de los negocios a la vanagloria de la vida, ¿cuál creen que es? Olvidarnos de Dios. Incluso nuestros hijos, cuando van bien en sus calificaciones, cuando los notas bien en sus calificaciones, dicen: no, mi hijo ya es maduro, él todo lo puede solo. Ajá, y de repente, ¡pum! El asunto es que se nos olvida que nuestros hijos no son intocables a olvidarse de Dios y centrarse en uno mismo. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a nosotros los padres. Así es que nosotros, mis hermanos, cuidemos mucho de vanagloriar a nuestros hijos y decir: mi hijo, como tú no hay nadie. Claro que sí lo hay. Mire, por ahí dice un dicho: para macho hay macho y medio, ¿sí o no? Entonces, para sabios hay medios sabios más. Santiago entonces denuncia algo con dureza. ¿A quiénes? A los cristianos que se sienten demasiado seguros de sí mismos. Entonces, notemos, hermano, aquí es donde todos, yo no estoy exento, debemos mirar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Santiago se dirige a los cristianos donde están cayendo en un problema. ¿Cuál? Están cayendo en demasiada seguridad, pero en sí mismos. Es decir, que a veces estamos tomando actitudes, decisiones. Te voy a poner un caso. Una persona una vez me dijo: pastor, ¿cómo yo sé que lo que estoy haciendo es correcto? Mire, la verdad es que yo tengo casa, y ya tengo otras casas que son para mis hijos, pero quiero dejarle una a mis nietos. Órale. Entonces él me dice: ¿está mal que yo compre mi propia casa para que la que tengo se la deje a mis nietos? ¿Ustedes qué creen? Seríamos como que estaríamos juzgando, ¿no? No, fíjate que el asunto, hermano, es que en ningún momento él está considerando a Dios. Estamos considerando a Dios porque nos afanamos tanto a las riquezas materiales. Entonces el asunto aquí, mis hermanos, es la autosuficiencia y la autoconfianza. Hacer planes para el futuro sin tomar en cuenta que el futuro es inseguro. ¿Cuántos lo sabemos? Así es que no solamente es saber que el futuro es inseguro, hermano, debemos saber que el futuro para nosotros es inseguro, sí, pero el futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, ese amén debe de estar tomado de la mano en los hechos. Es lo que Santiago nos exhorta. Así es que entonces el tono de Santiago indica que estos creyentes están viviendo, hermano, como vidas omisas a la voluntad de Dios. No están tomando en cuenta en sus vidas ni en sus planes ¿a quién? A Dios. Y muchas veces nuestros hijos pueden ser ese ejemplo de cómo a veces nosotros actuamos. Cuando decimos: oye, hijo, en todos estos planes que me estás diciendo, ¿has consultado a Dios? Porque a veces tus hijos vienen: mamá, es que mira, yo tengo estos planes, te quiero esto, yo animo, yo deseo. Y no está mal. El asunto es que le digamos: ¿sabes qué, mi hijo? Yo te apoyo, órale, échele ganas. Y vas a ver las consecuencias adelante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que las decisiones que tomaron nuestros hijos fue la voluntad de Dios, y fue voluntad tuya, y fue decisión tuya. Y lo vemos porque como padres caemos en muchos cansancios, así como ellos vemos que en sus decisiones se cansan, a veces se fastidian y a veces ya no quieren continuar. Bueno, eso tiene que servirnos para observar, hermano,
Lo malo y pecaminoso es creer en sí mismo y no confiar en Dios. ¿Para qué? Para que nos indique cuál es el camino correcto. Ahora, vuelvo a repetir, nuestra postura, hermano, como creyentes, es que no estamos mal en hacer negocios, que tú busques lugares donde puedes hacer comercio, donde incluso quieras emprender un negocio, empresa para ganar dinero. Eso no está mal. El grave problema, hermano, de estos asuntos es lo que estos judíos estaban haciendo. ¿Sabes cuál era el gran problema de ellos? No está en lo que hicieron, sino en lo que no hicieron. Díganme, ¿qué fue lo que no hicieron? No considerar a Dios en sus planes. Es más, yo no está en contra de que tú tengas un sueño de ir a Canadá o a París. Yo no sé quién ha tenido ese sueño. O ya, bueno, aquí a Xochimilco ya por lo menos. Pero incluso hasta para ir allá, le has dicho: Señor, ¿en tus planes está que yo pueda tomar estas decisiones? Ahora alguien dirá: pastor, eso es que es muy exagerado. No, hermanos, lo que estamos demostrando ahí, que Dios es completamente el dueño de nuestros planes. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe cuándo vamos a partir de su presencia. Ahora, algunos eruditos toman algunos elementos para mostrar una actitud soberbia y arrogante de los hombres y se basa en los mismos textos. Por ejemplo, dicen ellos: ¿cómo estamos mostrando una actitud de arrogancia? Bueno, escogieron su propio tiempo. Cuando dicen hoy y mañana. ¿Recuerdas a Jesús cuando dice: no se afanen? ¿Por qué? Por el día de mañana. Vivan el hoy. Dígale al que está a su lado: vive tu hoy. ¿Por qué? Porque mañana trae su propio afán. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:33, Él nos da el verdadero enfoque de la vida y dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Saben cuál es lo que quiere Dios? Que no olvidemos que su reino se debe de ver en nuestras vidas. Hermanos, si decimos que el Señor es el Señor de nosotros, entonces Él es el Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Si decimos que Él es mi Señor, entonces con nuestros hechos manifestémoslo. Si decimos que Él es nuestro Salvador, manifestémoslo. ¿Cuántos decimos amén? Otra actitud que ellos escogieron: su propio lugar. Primero sus propios días, hoy y mañana, iremos y haremos. Luego su propio lugar. Dicen: para hacer negocios iremos a tal o cual ciudad. Su propia duración, estar allá mínimo, dicen ellos, ¿cuánto? 1 año. Escogieron su propia iniciativa. ¿Qué? Hacer negocios. Escogieron su propia meta. ¿Cuál, hermano? Ganar su dinero. Entonces Santiago, mis hermanos, ahora fíjense, ni Santiago ni nosotros como pastores vamos a estar en contra de que tú tengas la intención de abrir negocio y de ganar dinero. Nunca, hermanos. Porque incluso Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 5, él les exhorta y les dicen: ocúpense de sus negocios y ganen economía, crezcan en economía. Pero miren lo que les dice: para que puedan ser generosos y ayudar a la obra. El apóstol Pedro, como Pablo, daba la instrucción de que el asunto del dinero, así como Santiago, mis hermanos, repito, no está en que ellos ganen dinero. ¿Cuál? Sino en su acción de excluir a Dios en sus negocios. Entonces, dice Santiago que aquí estos hermanos estaban planificando como si fueran omniscientes, omnipotentes. Pero ¿cuántos sabemos que nosotros los hombres somos vulnerables, hermano? Y eso es lo primero que debemos reconocer, que somos vulnerables a todo. Es cierto que cuando confiamos en Cristo,
nuestra atención está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro fundamento, por lo cual nuestra confianza está en Él. Así es que si la moneda cambia, el dólar cambia, ¿qué problema hay para nosotros, hermano? No nos preocupa. ¿Sabe por qué? Dicen los salmos, los hombres confían en carros y en caballo, mas nosotros ¿en quién confiamos? En Dios. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice Proverbios 31:25, habla acerca del carácter de un hombre y de una mujer que confía en Dios. Su carácter dice que no teme al porvenir, y dice se ríe del porvenir. ¿Qué significa? Que no tiene miedo. ¿De qué? Del mañana. Una esposa que tiene un esposo con dinero y que de repente el Señor llama a su presencia, ella no tiene miedo. ¿De qué? De quedarse sin nada. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el dinero de su esposo, su confianza está en el Señor. Entonces Santiago va a continuar, verso 14, mis hermanos. Dice Santiago en esta versión textual: si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes, es como la niebla, ¿sí dice así? Que en un momento aparece y luego se evapora. Ahora vamos a poner atención, porque Santiago pone dos razones que demuestran, hermano, lo insensato que es dejar a Dios fuera de los planes. Y cuando dejamos a Dios fuera de los planes, entonces caemos en pecado. ¿Cuál pecado? Presunción y autoconfianza. Vamos a ver la primera razón que demuestra que esto es insensatez. Número 1, dice, primera razón, Santiago dice que si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. No se saben cómo va a ser el día de mañana. Pero ahora se jactan, dice Santiago, pero ahora se están jactando en vuestra soberbia. Fíjense que el ejemplo que da aquí Santiago parece ser una variante de la parábola de Jesús en Lucas 12:13-21. No la vamos a ver, pero habla del rico insensato. ¿Se acuerdan qué decía? Ay, tengo esto y ahora voy a hacer mi ganado y voy a hacer esto con mi dinero. Y dice que Dios le habla y le dice: oye, ¿no sabes tú que si hoy quiere va a venir quién? El dueño a pedir tu alma. Entonces, mis hermanos, hacer proyectos sin involucrar a Dios, diga conmigo, es vano. Es vano. La palabra vano tiene que decir es vacío. Está vacía. ¿Por qué? Porque el dador de la vida no es la vida que tenemos. El dador de la vida se llama Dios, y Él es el que nos da la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mira lo que dice Proverbios 27:1, que ya leímos. Expresa este principio. ¿Cuál? La razón que da Santiago. Miren, ni siquiera saben cómo les va a ir el día de mañana. Entonces Santiago se toma de Proverbios 27:1 para expresar el principio. ¿Cuál? No se jacten del día de mañana. ¿Por qué? Pues no saben lo que va a traer su día. ¿Cuál es el principio aquí, hermano? Ninguno de nosotros tiene el control de la vida, hermano. Ninguno de nosotros tiene el control de la vida. Ay, hijo, es que yo deseo esto para ti. Bueno, eso es hermoso como padres. La pregunta es, ¿ya le preguntaste a Dios que eso que tú quieres como padre es para tu hijo? Porque a veces podemos actuar de esa manera, hermano. Parece ser que nosotros tenemos el control de la vida para el futuro. ¿Por qué? Por los consejos que a veces damos a nuestros hijos sin considerar a Dios. Ahora, hay cosas que van a pasar, hay eventos que van a pasar, sucesos, circunstancias que debemos reconocer que no tenemos en control. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que aprender esto, hermano. Repito, habrán eventos, sucesos, circunstancias que vamos a padecer, que no vamos a tener el control. ¿Por qué? Porque humanamente, hermano, no tenemos la capacidad de asegurar qué es lo que nos espera en el futuro y cómo planificarlo. Ahora, el asunto es que nos quedemos ahí. No, tampoco estoy diciendo
que solamente vengamos ante Dios y digamos: Señor, no sé hacer nada, confío en ti, hágase tu voluntad. No, porque Santiago, mira lo que dijo en el capítulo 1, vaya conmigo a Santiago 1, verso 5, y dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿para qué? Para el contexto que estoy hablando, que van a haber eventos, sucesos, circunstancias donde no tenemos en control. Pero dice el Señor, verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. ¿Qué significa? Carácter probado. Te habla de una vida de perseverancia. ¿Sabe para qué es esa paciencia que dice Santiago? Para que no dejes de perseverar, aún cuando no sabes cuál es el plan que Dios tiene para ti. Hermano, ¿cuántos saben que Dios es soberano y que en Él todas las cosas pasan y suceden, y que nada que pasa y sucede está fuera de su control? Dios, hermano, en esa grande soberanía que Él tiene, escuche bien, Él muchas veces permite que pase lo que pase en esta tierra y en nuestras vidas. A veces las permite y a veces Él las ocasiona. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el control. Él es soberano. ¿Qué quiere enseñarnos? En primer lugar, que nosotros no tenemos la capacidad de saber el mañana. ¿Cuál es la intención? Que vayamos a Dios, porque dice Santiago, verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, busquemos a Dios en oración. ¿Sabes cuál es el asunto de Santiago? Que muy poca oración tenemos los creyentes. Muy poca oración. Solo oramos cuando tenemos dificultades. Mire, no lo voy a decir porque luego ya no van a escribir. No, bueno, sí lo voy a decir. A veces notamos que oramos cuando tenemos necesidad, porque incluso en el canal de familias que tenemos ahí surgen. Pero no he visto un mensaje que diga: hermanos, oremos hoy por la bendición de la vida que el Señor nos ha dado. Espero que a partir de mañana empiece a haber muchos ahí en el canal: oremos por el día de hoy. Ay, gloria a Dios. Oremos por nuestros hermanos hoy. Pero no solamente, hermano, oramos cuando estamos atravesando las circunstancias de la vida, porque es el indicativo que solo dependemos de Dios en las circunstancias. No, hermano, dice Santiago que nuestra dependencia en la oración, así como lo dijo Jesús, debe de ser siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, segunda razón, dice Proverbios 3:5: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, qué importante es confiar en el Señor. Amén. Porque actuar de esta manera es no pasar de alto su voluntad. Cuando tú y yo confiamos en el Señor y llevamos nuestras circunstancias en el Señor, algo bien importante, hermano: no dejes de orar hasta que el Señor te conteste. Y si no te contesta, sigue orando. Y cuando te contesta, sigue orando. Sigamos dependiendo de Él. ¿Sabes por qué? Porque ha reconocido que Él es soberano, que Él es omnisciente y Él es omnipotente, que Él es el Dios del universo que controla cada suceso y circunstancia de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios soberano. Amén. Ahora veamos el verso que estamos leyendo, porque Santiago va a dar la segunda razón. ¿Cuál es? La brevedad de la vida. Les está diciendo que hay soberbia, arrogancia, y pone dos razones Santiago. La primera ya la vimos. ¿Recuerdan cuál fue? No saber qué será el día de mañana. Así es que nosotros no podemos decir: mañana haré y haré esto, porque no sabemos ni qué vendrá. Lo segundo es que los lleva a entender la brevedad de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice: ¿y qué es la vida de ustedes?
Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. En otras palabras, la vida es, hermano, pasajera. Dice Santiago, como el humo que sale de un volcán. ¿Cuántos se han alertado? ¿Recuerdas ahora que el volcán, el Popo, empezó otra vez, empezó a aventar un montón de humo y todos empezaron a correr? ¡Oh, alerta roja! Pero así como salió humo, ¿qué pasó? Y míralo cómo anda el volcán. Bueno, pues así es la brevedad del mundo y de la vida. Por un momento podemos hacer erupción en las cosas y creer, pero dése cuenta que de repente, ¿sabe quién tiene el control de ese volcán? ¿Quién cree que es? ¿Usted cree que es la República Mexicana? ¿Usted qué cree que son los, cómo se les llama? ¿Geólogos? ¿Geólogos? Ok, que tienen el control del Popocatépetl, hermano. No, hombre, es Dios, hermano. Entonces, nuestra vida, mis hermanos, dice Santiago, que es visible en el hoy, pero invisible en el día del mañana. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Es como aquel hermano o amigo, primo, tío, vecino que le dices, hoy acepta a Jesús. No, mañana. Pero no sabes que mañana te pase. Pero ¿sabe por qué nos gloriamos? Porque como respiramos, vivimos, viene ese mañana y ¿sabe qué dice? ¿Qué decimos? Ahí nos gloriamos, porque decimos, ahí está, ni me he muerto. Pero no se da cuenta que está muerto espiritualmente. Entonces la Biblia muchas veces habla de la brevedad de la vida de los hombres. Por ejemplo, Job 14, 1 al 2, apúntelo, mi hermano. Y Salmo 103, verso 15 y 16. Dice Job, se estaba quejando delante de Dios y dijo, el hombre, el nacido de mujer, corto de días y bastío de sinsabores, brota como una flor, pero es cortado, pasa como una sombra y desaparece. El Salmo 103, verso 15 y 16, David escribió lo siguiente: el hombre como la hierba en sus días, florece como la flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, y su lugar no la conocerán jamás. En otras palabras, mis hermanos, estos dos textos nos enseñan algo: que ignorar el futuro y la brevedad de la vida del hombre nos debe de poner alertas. ¿De qué forma? No caer en la insensatez de olvidar, hermano, que Dios conoce todo y lo sabe todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios, hermano, y confiar en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al verso 16, 17. Aquí Santiago nos va a hablar acerca del peligro de la arrogancia, de la autoconfianza. Y por eso dice verso 16: pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo. Y Santiago dice, este tipo de actitud, de pensamiento, es malo. Es decir, que los creyentes, mis hermanos, los judíos de esta iglesia del primer siglo, eran creyentes que reconocían que Dios existe y que tiene voluntad. Sin embargo, hermano, ¿qué cree que hicieron por su arrogancia? Lo rechazaron. ¿Cuántos recuerdan la iglesia de los Corintios? El apóstol Pablo exhorta fuertemente, hermano, a la iglesia de Corinto. ¿Sabes por qué? Porque Corinto sabían que Dios existía y es soberano. Corinto decía, tenemos dones, hablamos en lenguas, tenían conocimiento, pero ¿qué cree? Incluso conocían la voluntad de Dios, pero rechazaban con su arrogancia a Dios. ¿Cómo? Dividiendo. Unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, pero los más espirituales, ¿de quién eran? De Cristo. Fíjate que los espirituales que dicen, pues yo nada más me congrego, pero pues nada más, yo soy de Cristo. Déjame decirte, ¿quién es? Ahora estoy hablando de Corinto, yo no estoy diciendo de la iglesia, estoy hablando de Corinto. Estos cristianos estaban cayendo en una actitud, ¿cuál?
que ellos se movían de acuerdo a sus planes, porque generaron divisiones, y la división no es plan de Dios, aunque es inevitable. Pero no porque sea inevitable nosotros vamos a contribuir a la división. Hermano, no podemos contribuir a la división dentro de nuestro hogar. No podemos estar poniendo en mal al esposo, a la esposa, o incluso a los hijos entre nosotros. Hermano, qué feo, es duro y difícil. Que a veces el esposo se equivoque y la esposa diga, mira, y empieza a exhibir al papá, empieza a hablarle ahí a los hijos, o viceversa. Porque bueno, ya nuestros hijos lo van a hacer y lo van a aprender. Pablo entonces se exhorta porque están cayendo en esa arrogancia, y cuando hay esos sucesos en la iglesia como en la casa, hermano, quitan los planes de Dios. Ya no están en los planes de Dios. Entonces, como cristianos, hermano, nosotros debemos ser caracterizados por una actitud de sumisión y humillación delante de Dios. ¿Por qué? Porque como humanos somos cristianos, pero somos cristianos de carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? Podemos cometer este error. ¿Cuál? Ignorar la voluntad de Dios a favor de nuestros planes. Nosotros tomamos planes incluso, hermano, de los asuntos de nuestra economía, de nuestro trabajo. Estos comerciantes viajaron, se estaban arriesgando y dice que les fue bien, obtuvieron ganancias. Pero como siempre sucede, hermano, el éxito llama al éxito, dice un predicador. Y junto con la prosperidad viene el orgullo y la autosuficiencia. Ahora, prosperidad no significa que ya tenemos mucho dinero, no. Prosperidad significa que has encontrado ya lo que buscabas y ya te pacificó. Y eso puede ser una actitud de arrogancia. Cuando decimos, pues ya, mira, ya tengo mi trabajo, ya lo que buscaba ya lo tengo. Se lo digo por experiencia. Fíjate que antes de ser pastor, era músico, era líder de alabanza, en la denominación donde estábamos. Yo lo único que buscaba es que me pagaran por lo que hacía. ¿Qué? Pues yo cantaba. Y yo estaba preocupado, hermano, porque nos usaban nuestro talento. ¿Cuál era el talento? Pues cantar, tocar. Hasta que un día un pastor me llamó del mismo movimiento y me dijo, Ángel, yo te voy a pagar. ¿Sabe cuánto recibía? 5,000 pesos mensuales. Ahí yo dije, ay, por fin, ya, lo que buscaba. Pero ¿qué cree, hermano? Mi vida, como la vida de mi hogar, empezaba a decaer un poco. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo que algunos familiares que se nos acercaron y que nos fueron a visitar cuando estábamos en Toluca, y cuando ya regresamos al distrito y vinieron estos familiares, nos dijeron, ¿qué está pasando contigo? Nos decía. Yo le decía, ¿por qué? Pues porque como ahora ya te vemos confiado, ahora ya no vemos nada. Antes hacías esto para el Señor, te movías, tocabas, así, allá, y ahora ya te veo frío. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque llega el momento donde ya dije, ya lo que yo buscaba, ya aquí lo tengo. Y me llevó a enfriarme, porque pensé que ese era mi éxito. Pero ¿sabe? El éxito de la vida de un cristiano no es la autosuficiencia. El éxito real de un verdadero cristiano es el que permanece firme, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en Dios no será en vano. Así lo dice Pablo a los Corintios 15:58. Entonces esta actitud, mis hermanos, no la acepta Dios. Que una vez que estos cristianos dicen, ya estaban bien en sus negocios, lo lograron. Bueno, lo voy a decir sin ningún afán ni nada. Pero ¿qué hay cuando ya nos casamos? Estamos buscando, ¿se acuerdan? Buscabas a tu media naranja, estabas buscando a tu güerito, a tu morenito. Y una vez que lo tuviste, ¿verdad? Antes íbamos hasta el Polo Norte para verla.
hasta el Polo Sur para verlos. Y ahí nos enamorábamos. Y una vez que nos casamos, ¿qué pasó? Ya, se acabó la felicidad. Como ya la tenemos al lado, ya lo tenemos al lado. ¿Qué pasó? Se acabó todo. Y eso es una actitud, mis hermanos, que incluso, mire, puede decir la esposa, amén. Pero Dios le preguntaría a la esposa, ¿y qué has hecho, mujer, para avivar el fuego del matrimonio? Y ahí contestaría el esposo, amén, ¿ya viste? Entonces le diría al esposo, ¿y tú, mijo? ¿Se da cuenta, hermano, que ninguno de los dos, dice Santiago en el capítulo anterior que vimos, ninguno de los dos se puede juzgar, porque los dos, ¿qué necesitamos? A Dios. Y cuando uno se reprocha al otro, caen en el sentido de la arrogancia, somos arrogantes. ¿Por qué? Porque el que cree que está bien, entonces su fin de criticar no es construir, sino destruir. Pero si su fin es redarguir y alimentar, entonces diga conmigo, ha alcanzado el éxito de la vida cristiana. ¿Sabe cuál es? Todo hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Santiago, mis hermanos, ya él había advertido, citando el Antiguo Testamento, cuando dijo, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto es en Proverbios 3:34. Entonces, toda jactancia, mis hermanos, de este tipo es mala, dice Santiago. ¿Por qué? Porque es una actitud de arrogancia, orgullo y soberbia. Ahora, si hemos pasado esto, hermano, es momento de ya ir, ya vamos a empezar a concluir con el mensaje. Entonces, empecemos a concluir cada uno en lo que debe de reconocer hoy para lo que Dios nos habló. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice 2 Corintios 2:19, si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo, no me gloriaré, sino de mis debilidades. Y ya me ha dicho, ¿quién? Jesús, bástate mi gracia, porque el poder se perfeccionará en mi debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para recibir en mí el poder de Cristo. Entonces, mis hermanos, como cristianos no podemos jactarnos de nada. ¿Cuántos decimos amén? De la manera que vivamos, hermanos, nuestra vida que depende de Dios, entonces seremos más humildes y más obedientes. ¿Sabes cómo? Cuando la esposa, aun cuando mira al esposo que se equivoca en sus decisiones, su esposa, o el esposo mira a la esposa que toma decisiones o actitudes, ninguno al otro se va a reprochar. ¿Por qué? Porque los dos necesitamos la ayuda del Señor y los dos nos necesitamos. ¿Cuántos decimos amén? Por eso Santiago dice en el capítulo 17, para terminar, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si vemos al esposo, si vemos a la esposa, si vemos a los hijos y lo único que hacemos es reprochar, hermano, no estamos ayudando. Cuando veamos a alguien que está cometiendo una falta, se ha equivocado, ¿cuál es la intención de hablarle? Corregir, reconciliar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué haces eso? Porque sabes que eso es bueno delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces no cometes pecado. Entonces, como cristianos debemos saber, hermano, que Dios nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Para aprender a tener habilidad de controlar la vida futura. No controlar el futuro, dije la vida futura. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos tener poder, amor
y dominio propio. ¿Cuándo? Cuando somos frágiles ante Dios, débiles ante Él y le decimos: Señor, yo no puedo. La verdad, yo no puedo con mi esposa. ¿Cuántos decimos amén, varones? Yo no puedo. Bueno, ustedes no, ustedes son más maduros, yo no. No, hermano, todos necesitamos a Dios. Necesitamos con urgencia reconocer que necesitamos a Dios, número uno. Número dos, necesitamos reconocer que en realidad confiamos en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Número tres, necesitamos considerar que todo debemos hacer bajo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, termino entonces, verso 15. Ahora veamos cómo Santiago, hermano, después de que exhorta la mala actitud, ahora Santiago dice: una vida, un creyente, una mujer, adolescentes, jóvenes que aprenden a confiar en la voluntad de Dios, ahí encontrarán la bendición de Jehová. Mira lo que dice 15. Lo que debéis decir es: si el Señor quiere. Diga conmigo: si el Señor quiere, viviremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden cerrar su ojo por un minuto? Cierra tus ojos y dile: Señor, si tú quieres, seguiré viviendo. Y si tú quieres que viva, Señor, haré todo aquello que tú me indiques. Ayúdame, Señor. Me has dado tu Espíritu Santo. Ahora yo pondré de mi parte para terminar la obra que comenzaste en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie, mi hermano. Y esto es lo que Santiago exhortó para recibir bendición. Dice Santiago: en lugar de hablar con jactancia, por favor, pónganme música, hijos. En lugar de hablar con jactancia, mejor hablen con un corazón humilde y sometido a Dios. ¿Qué significa sometido a Dios? Vivir, es decir, bajo la autoridad de Dios. Él es soberano. Y vivir humillado ante Dios significa, hermano, que has cedido tu voluntad a Él. Por eso dice Santiago: entonces, aprendamos a decir: si el Señor quiere. Amados, ¿has visto que el hombre de hoy, en todo lugar, sean cristianos o no cristianos, has escuchado cómo ya se volvió esta palabra en su boca solo dicho? Porque escuchas a los no cristianos cómo te dicen: Dios te bendiga, si Dios quiere, ahí nos vemos. Primero Dios, dicen ellos. Pero ¿cómo viven? Apartados completamente de Dios. Lo peligroso para nosotros es que como cristianos, y me incluyo, es que incluso yo como pastor diga: si Dios quiere, y siempre hagan lo que yo quiero. Entonces Santiago exhorta a los cristianos de esta iglesia del siglo I, como la iglesia de hoy del siglo XXI, a que aprendamos a distinguir, hermano, que como verdaderos hijos de Dios, nosotros aprendemos a reconocer la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo reconocemos la voluntad de Dios? Obedeciéndola. Tú debes de aprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué quiero decir? ¿Tú sabes cuál fue el propósito de vida que Dios tiene para ti? Sería grave que algún cristiano en esta noche dijera: pastor, yo no sé cuál es el propósito de vida para mi vida. Yo recuerdo que un día, hablando con mis dos hijas, les mencionaba el Salmo 138, porque ahí, y claro, en Efesios, toda la Biblia nos dice cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y en el Salmo 138, mis hermanos, dice el Salmo 138, verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia, perdón, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra
de tus manos. Pero ¿cuál es el propósito? Bueno, verso 1 dice: te alabaré con todo mi corazón. Verso 2: me postraré hacia tu santo templo. ¿Cómo? Alabándote, alabando tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Sabes cuál es el propósito principal de la vida, hermano? Glorificar a Dios. Si eso lo tienes bien centrado en tu corazón y en tu mente, ¿qué crees? Estarás viviendo bajo la voluntad de Dios. Así es que todos los planes que tengamos, sea económico, sea de trabajo, sea lo que sea, hermano, consideremos a Dios. Jesús dijo en Juan 13:17: si saben hacer estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Así es que, mis hermanos, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Por favor, dale un poquito más de volumen. Como creyentes, mis hermanos, a la música. Si hemos cometido este pecado que Santiago está confrontando, todos hay que arrepentirnos si lo hemos hecho. Yo te voy a pedir que cerremos nuestros ojos, porque ¿quién de nosotros, hermano, no ha caído en este error? Creo que hemos tomado decisiones, y porque a veces creemos que las que hemos tomado y parece ser que está funcionando, el hecho de que funcione no significa que esté en los planes de Dios. Hay algo conocido como la voluntad permisible de Dios. Él lo permitió. Aquí el asunto, decían los salmos, en vano es trabajar un lugar si no está quien lo edificará. Nuestro hogar debe de ser edificado por Dios, pero también nuestro trabajo, nuestro negocio. Así es que, hermanos, tengamos la actitud de tener siempre a Dios presente en toda nuestra vida. Jóvenes, adolescentes, que tus decisiones aquí en adelante sean con sabiduría, no por lo que sientes, crees o piensas. Así es que, jóvenes y adolescentes, vayan a Dios, pero también vayan a sus padres para que nos den consejo. Eso es sabio. Así como nosotros tenemos la responsabilidad como pastores de ir a Dios, pero también ir con aquellos pastores que nos llevan años de experiencia para que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Así es que diga conmigo: si Dios quiere, haré esto y haré lo otro. Si Dios quiere, lo lograré. Si Dios quiere, lo tendré. Si Dios quiere, llegaré. Señor, no se trata de declarar o decretar en oraciones, sino se trata de vivir bajo tu voluntad. Porque estas palabras quizá puedan sonar a declarar y decretar, pero no se trata de decir yo lo voy a lograr, yo lo tendré. Se trata de decir: Señor, me esforzaré en tus fuerzas para lograrlo, para tenerlo y poder llegar. Pero que nada se haga bajo mi voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras, y que todos los planes que tengamos, Señor, ya no sean solo para esta vida o para mi vida, sino que todos mis planes sean dispuestos en tu voluntad y para esperar aquel gran día, Señor, que nosotros con paciencia esperamos verte cara a cara. Así es que, mis hermanos, si Dios quiere, viviremos, y mientras vivamos haremos todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Padre.